Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi persona es el participante Israel Kalani Huerta de la Universidad Pedagógica. Hoy día vengo a presentarles un tema de mucha importancia que es una epistemología del sur. Vamos a abordar más que todo en Boaventura de Sousa, en uno de los libros que tiene una epistemología del sur, la reivindicación del conocimiento y la emancipación social, ¿no? Queremos hablar más que todo sobre la epistemología del sur y cómo llega a ser representante de un enfoque hacia la producción y validación de conocimientos, más que todo centrado hacia las experiencias de una resistencia de grupos sociales y oprimidos, hacia el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, ¿no? Y realizando un análisis, queremos llegar a buscar cuál sería la epistemología que nos ofrecen nuevas alternativas de diversos hegemonías y que nos permiten ser rescatados de los pueblos oprimidos. Llegamos a comprender más que todo que la epistemología del sur es una estrategia de resistencia que reivindica el ámbito educativo y a la vez propone y fundamenta sus aspectos teóricos y dar una aplicación descolonizadora a la pedagogía. Hoy en día vengo a presentarles este tema muy importante, ya que si nos basamos un poco en la introducción, la epistemología del sur es un aspecto que representa un enfoque crítico de producción y validación hacia los conocimientos, centrándonos más que todo en desatar, desencadenar lo que son los conocimientos tradicionales, hacer un análisis de acuerdo a las perspectivas hegemónicas. Y es por eso que nos llegamos a preguntar, ¿qué son las epistemologías del sur? Las epistemologías del sur, según Boaventura de Sousa, son una estrategia de resistencia que cuestiona las corrientes dominantes que excluyen los saberes no convencionales. Más que todo, es una resignificación del concepto epistemológico para viabilizar, validar los conocimientos y emerger hacia las luchas sociales, ¿no? Las luchas sociales hoy en día nos influyen a que podamos desatar nuevos conocimientos, revalorizar los conocimientos ancestrales y más que todo crear nuevos pensamientos que nos den unos criterios formales a dar respuesta a los conocimientos más epistémicos. También nos llegamos a realizar una pregunta: ¿qué implica la descolonización epistemológica? Si llegamos a avanzar los conocimientos epistemológicos, tenemos que tomar en cuenta la innovación sociológica, las ausencias de las epistemes transformadoras y ser parte de sujetos que llegan a ser representantes validando estos mismos conocimientos. Lo que nos llega a pensar cómo llegamos a emanciparnos socialmente. Este reconocimiento de saberes y la construcción del ámbito sociopolítico llega a derribar ciertas estructuras de desigualdad. Por eso es importante que la descolonización está implícita en la epistemología. Y a todo esto, ¿cómo se parte de la epistemología? Si queremos ser parte de la epistemología, debemos de dar un significado y resignificar lo que son las corrientes dominantes que hoy en día excluyen a los saberes convencionales o no convencionales, buscando validar estos conocimientos a través de las luchas sociales y las políticas educativas que hoy día se tienen. Sabemos bien que es muy importante dar este conocimiento epistémico, ya que emprender, emerger las luchas es de mucha importancia. Muchos conceptos están ausentes hoy en día y estos conceptos deben de validarse. También pasamos a un punto muy importante que sería la descolonización epistemológica. Si llegamos a hablar de la descolonización epistemológica, estamos hablando cómo llegamos a impactar acerca de la sociología, transformar los conocimientos ausentes y ser representantes de un proceso fundamental, identificando, validando estos mismos conocimientos y a la vez realizando una lucha de conocimientos emergentes para que podamos instruirnos en una igualdad. También llegamos a abarcar un tema muy importante que sería los inicios de la epistemología. ¿Cuáles serían los inicios de la epistemología o un punto de partida en la epistemología? Boaventura de Sousa nos indica que se destacan las ideas fundamentales
la comprensión del mundo más allá de las interrupciones occidentales. Si llegamos a percibir esas experiencias cognitivas y diversas, también tenemos de subrayar lo que sería la justicia social, el conocimiento global y la concepción de la justicia cognitiva, reconocer la pluralidad y los saberes y experiencias. Hoy en día estamos conscientes de que muchos de estos conocimientos han sido ya fragmentados y no se tiene mucha historia de ello, ¿no? Entonces es muy importante los inicios de la epistemología. Consideramos también que es muy importante de saber cuáles serían los caminos hacia la epistemología del sur. En este aspecto, una línea abismal nos destaca que la distinción entre las exclusiones abismales son la deshumanización. ¿Qué quiere decir? Que estos aspectos llegan a ser muy significativos a buscar nuevas herramientas que construyan una nueva sociología, tales como una ecología de saberes, interculturalidad o herramientas que nos permitan articular la lucha y fomentar el reconocimiento de diversas epistemologías. También estamos hablando de la sociología y de las ausencias de emergentes. Es muy importante viabilizar el silencio que hoy en día se promueve en nuevas posibilidades de resistencia. Debemos de tomar en consideración que muchas disciplinas hoy en día no se llegan a observar. Más al contrario, debemos de promover nuevas posibilidades de resistencia. Debemos de influir hacia los grupos sociales que aún siguen oprimidos, emerger nuevas sociologías y tal vez las nuevas experiencias de resistencias lleguen a ser nuevas potencias de lucha. Por otro lado, también tenemos que identificar que serían las ecologías de los saberes y ecologías de saberes y traducción intercultural. Muchas de estas partes buscan espacios de diálogo que elaboran entre diferentes reconocimientos y a la vez la diversidad de epistemología hacen que una tradición interculturalidad busque fundamentar y construir nuevas fuentes de lucha y estas experiencias sean muy significativas y diversas a la vez. Uno de los temas también serían las prácticas artesanales. Una interrupción ancestral sería que el enfoque ancestral lleva a valorar las particularidades de cada contexto. Esto hace que se busquen nuevos enfoques con nuevas lógicas mecánicas de reconocimiento tradicional, a la vez que promueve la creatividad, la adaptabilidad de las prácticas, y esto formando a través de una resistencia. Las epistemologías del sur no simplemente significan hegemonías, sino una noción hacia la afirmación de importancia de saberes colectivos y ancestrales. Esto implica también que la justicia cognitiva hace que sea una esencia hacia la práctica del conocimiento, al diálogo de la interculturalidad, y es importante y crucial cubrir o construir estos casos acerca de las realidades de los pueblos latinoamericanos. Realizando quizás un análisis acerca de Boaventura de Sousa, llegamos a percibir que muchos de estos conocimientos hoy en día nos hacen una reflexión muy importante a través de las estructuras del conocimiento. Esto nos hace reflexionar acerca de ciertos aspectos como Boaventura de Sousa implica que las epistemologías del sur, al criticar la construcción de los poderes y de la reivindicación de saberes y conocimientos globales, también detecta que ciertos conocimientos de liberación sean el nuevo poder y la nueva emancipación que requiere el cambio de nuevas estructuras. Es por ello que llegamos a identificar que cómo sería la crítica emancipadora occidental. La crítica a la emancipación occidental llega a cuestionar la supuesta superación del conocimiento del norte. Es como Boaventura de Sousa llega a denegar o argumenta más que todo que las perspectivas que han llevado a la desglobalización son los saberes locales y tradicionales, más que todo tomando en cuenta que ciertos conocimientos hasta hoy en día siguen prevaleciendo. También nos llega a percibir que la diversidad epistemológica. Boaventura de Sousa implica que y sostiene que existen múltiples formas de conocimiento y a la vez que muchas de ellas igualmente son validadas y propone que la epistemología del sur integre y respete estas
diferentes perspectivas de conocimiento. A la vez que la emancipación social es un tema muy importante, ya que si tomamos en cuenta que el reconocimiento de los saberes alternativos, procesos de emancipación social, afirman que la valorización de estos sean de diferentes formas de conocimientos, y es muy importante y fundamental para la justicia social y a la equidad. Es por ello que la emancipación social es un aspecto muy relevante acerca de la epistemología del sur. También llegamos a hablar acerca de las prácticas del conocimiento, ya que las prácticas del conocimiento es una parte que se destaca acerca de la importancia del conocimiento y que surgen a través del contexto local y a su vez sean relevantes a través de las comunidades. Esto es lo que nos hace muy importantes, que influye a reconocer el papel de la experiencia vivida y el saber colectivo. También estamos hablando del intercambio de conocimientos, que es un caso muy importante, como Boaventura de Sousa promueve al diálogo intercultural acerca del intercambio del conocimiento y nos permite a la construcción de un futuro más justo y equitativo. Boaventura de Sousa es un representante de las emancipaciones, lo cual nos hace que el conocimiento sea reconocido y se enriquezca a través de las epistemologías. Este enfoque busca abrir espacios de las voces y saberes de las comunidades, más que todo en un sentido para ofrecer la crítica teórica, también a la propuesta práctica y a su vez a la sociedad inclusiva y equitativa. Realizando un análisis crítico reflexivo, la epistemología del sur nos invita a reflexionar acerca de la complejidad del contexto sociopolítico. Hoy en día llegamos a abarcar relaciones de conocimientos que esencialmente buscan una perspectiva crítica de desafiar las narrativas eurocentristas. Llegamos a ver cómo la discusión llega a presentarse a través de varias preguntas que son énfasis para responder a la epistemología del sur. Como ciertas preguntas, como ser, ¿qué significa entonces realmente la epistemología del sur? La epistemología del sur desafía el dominio del conocimiento occidental, busca abrir espacios para los saberes alternativos e integrar diversas formas de conocimiento. En realidad, lo que más sugiere Sousa es la ciencia moderna debe de inclinarse hacia una forma de validar el conocimiento tradicional o ancestral. Es por ello que llegamos a identificar también otra pregunta: ¿cuáles serían el contexto sociopolítico actual que se enmarca en la epistemología? Si llegamos a evidenciar esto también, en el texto establece que la definición del contexto sociopolítico es una parte muy compleja y depende más que todo de la posición geográfica y de la política del individuo. Hoy en día la crisis global está caracterizada por la desigualdad creciente de políticas, el dominio y también cómo algunos se benefician acerca de las luchas y la opresión de ciertos grupos sociales. Entonces, si estamos hablando del contexto sociopolítico, estamos hablando también de enmarcarnos a una epistemología. Hablamos también acerca de cómo se construye un futuro postcapitalista, ¿no? Si estamos hablando de cómo construir un futuro postcapitalista, debemos de hablar acerca de la medida del capitalismo y cómo se manifiesta hoy en día. Cada vez estamos viendo más salvajismo, más desigualdad donde se plantea cuál sería la viabilidad del futuro postcapitalista. ¿Cómo llegamos a construir nosotros, a pesar de estas dificultades que llegan a marginar unas alternativas concretas de convivir en recursos ya limitados? Estamos hablando acerca de una construcción del futuro y debemos de ser atrapados en un ciclo donde estemos imaginándonos un futuro muy diferente a lo que hoy en día tenemos. El papel importante que juega la epistemología del sur es formular nuevas visiones, nuevas alternativas que busquen y sean una manera de recrear la producción constructiva. También debemos abarcarnos en otra pregunta, que sería: ¿cómo la epistemología del sur nos llega a apoyar en la construcción de estos conocimientos? Debemos ver también el rol
o cuál sería el rol que desempeñan las comunidades en la producción de conocimientos. Una de las fases más importantes que nos habla el texto es mencionar que la epistemología del sur emerge a través de la práctica de los grupos sociales y a la vez es una experiencia de la opresión que tiene y la discriminación que se han tenido. Esto nos plantea una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el rol que desempeñan las comunidades? El rol que desempeñan las comunidades sería más que todo la producción del conocimiento y más que todo validadas a través de las experiencias de las comunidades indígenas y campesinas u otros grupos que históricamente han sido marginados y hoy en día se debe de enriquecer estos conocimientos. Más que todo comprender al mundo, de construir y contribuir un conocimiento inclusivo y respetuoso. También nos pasamos a otra pregunta que sería ¿cómo se establecen los diálogos entre diferentes tradiciones críticas? ¿No? Si estamos hablando de establecer el diálogo entre diferentes tradiciones críticas, Boaventura de Sousa implica también que la tradición crítica de las escuelas de Frankfurt destacan que sus diferentes similitudes están integradas a través de planteaciones y cuestión de establecer un diálogo constructivo entre distintas corrientes del pensamiento. ¿Será posible que lleguemos a encontrar un terreno común que nos permita el intercambio de ideas y la creación de conocimientos en pluralidad? Eso es una fase que nosotros debemos de rescatar, realizar una articulación entre varios conocimientos y rescatar, validarlos más que todo con la influencia del diálogo y la participación colectiva de los conocimientos ancestrales y los conocimientos ya tradicionales. Hoy en día, si planteamos el diálogo, debemos de ser partícipes en convertirnos no meramente en un enfoque tradicionalista, sino llegar a confrontar nuevas oportunidades de aprendizaje mutuo. Lo que debemos de destacar también es qué implicaciones tiene la epistemología del sur en las prácticas políticas. Si estamos hablando acerca de las prácticas políticas, Boaventura de Sousa nos indica o nos sugiere que las epistemologías del sur no simplemente es una reflexión teórica, sino que debemos de tener las implicaciones prácticas a través de la lucha social. Esto llega a consolidar que podemos materializar ciertos conocimientos o ciertas acciones, concretar y abordar acerca de la justicia, más que todo acerca de las desigualdades sociales que existen hoy en día. Llegar a presentar ciertos papeles que lleguen a interactuar con el aspecto académico, con el proceso social, con los movimientos sociales, llegan a ser muy importante ya que nos influye a las teorías de la posición y una supuesta superioridad que tiene el conocimiento tradicionalista. A esto queremos llegar que el texto es un apoyo muy importante, ya que las epistemologías del sur es una representación de un enfoque transformador, lo que nos hace desafiar a las hegemonías del conocimiento occidental, abriéndonos puertas hacia la pluralidad y a los conocimientos ancestrales. A través de esto nos permite la reflexión de realizarnos o plantearnos ciertas preguntas de dónde somos y qué conocimientos tenemos. Y esto hace evidente que hacia un camino hacia el futuro sea más justo y equitativo. Lo que queremos más que todo es plantearnos ¿cuál sería el compromiso activo de la diversidad de conocimientos y hacia la inclusión de voces? Hoy en día llegamos a ver, históricamente también llega a ver cómo es la marginación y la construcción de diálogos más significativos. Entre ellos las diferencias tradicionales o la diferencia de tradiciones críticas debe ser un paso más para articular y poder avanzar hacia la comprensión más completa y enriquecer la realidad global acerca de los conocimientos. De estas alternativas llegamos a surgir cómo los márgenes llegan a ser más visibles acerca de los conocimientos ancestrales. Ya lo dijo Boaventura de Sousa, que es un compromiso del conocimiento y es un recurso neutro que establece y está ligado a las relaciones del poder, lo cual es, en un sentido más epistémico, presentar nuevas críticas, presentar nuevas epístemes, caracterizar nuevas sociedades y tal vez argumentar nuevas formas de conocimiento, siendo parte de una producción de conocimientos.
Les invito a leer el libro de Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa, ya que es un texto muy importante, muy relevante, muy amplio, que nos ayuda a percibir acerca de los conocimientos ancestrales y también los conocimientos propios de diversos grupos sociales. Muchas gracias. Es una presentación que llegamos a tener por parte de la Universidad Pedagógica y acerca del programa de doctorado en Pedagogía en la Descolonización.